la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida y les quiero contar que hoy queremos unir aquello que a niños, niñas y adolescentes les interesa fuera de la escuela con lo que la escuela les oferta, pero puntualmente en relación a la tecnología, las redes sociales, las herramientas digitales, los formatos, los lenguajes. ¿Y por qué? Bueno, porque por ahí se comunican, disfrutan, aprenden y sobre todo es lo que dominan. Vamos a pensar la historia a partir de todo lo que le puede aportar justamente el formato digital. Y les cuento entonces este tema de Lito Nebbia, quien quiere oír que oiga, y enseguida comenzamos. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Nos quedan las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Y si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiere oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder. Y claro, a lo mejor hay otra historia, no solo desde los contenidos, sino también desde los distintos modos de poder transmitirla. Le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, Mario Carretero, Flavia Balbachán. Mario, pensaba hace un ratito, ¿cuántos años hace que estás en la Argentina? 27 creo, más o menos. 27. Sí, unos cuantos. ¿Y vas y venís? Voy y vengo, sí, digamos, soy binacional, así que España, Argentina y vuelta, así que así estamos. ¿Y en España estás dando clase? En la Universidad Autónoma de Madrid, donde siempre he estado, digamos, así que, y acá en la Flaxo. En la Flaxo. Bueno, Flavia, estás trabajando en el nivel medio, también en el Joaquín B. González, y también sería interesante que nos vayas contando de a poco si cambió en el profesorado la formación de los docentes como para incluir, proyectos que tengan más que ver con la tecnología. Bueno, si querés, sí, justo, eso no lo había contemplado, pero sí te lo puedo comentar porque en este momento precisamente se están trabajando reformas en el plan de estudio del profesorado de historia, atendiendo a las demandas del nivel medio particularmente, y ya en los procesos de transformación y de renovación de los planes de estudio anteriores, se fueron incorporando muchas materias vinculadas a las tecnologías, vinculadas a las metodologías, no solamente el qué, que forma parte de la centralidad de nuestra disciplina, sino el cómo,
atendiendo justamente a las nuevas problemáticas, las nuevas dinámicas de los estudiantes, de las demandas de las familias también de la escuela media. Claro, por eso decíamos al principio el contenido, pero también otras maneras de transmitir, porque, bueno, recordarás, Mario, esto es válido para todo el mundo. La historia se enseñó primero, digamos, hasta buena parte del siglo pasado, desde la palabra del docente, los libros, las láminas y hasta ahí. Hasta ahí, sí. Por ejemplo, las películas históricas, que tienen una fuerza impresionante y una potencialidad didáctica realmente muy, muy importante, tardaron mucho en entrar en las aulas, ¿no? E incluso hoy no terminan de entrar. O el mismo teatro histórico, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos trabajado sobre el teatro documental, por ejemplo, la obra de Lola Arias, y realmente una película histórica tiene una fuerza muy grande, ¿no? Todo eso fue ingresando muy de a poquito, como también, los debates, material como analizar fotos, pinturas, todo esto que aporta, por supuesto, de otra manera y requiere distintas lecturas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de redes sociales, primero pensemos, ¿qué es lo que abarca las redes sociales, Flavia? Bueno, a ver, las redes sociales tienen un tiempo ya bastante largo de surgidas y hemos participado todos intuitivamente de ellas inicialmente, y después se las empezó a problematizar en relación fundamentalmente a las consecuencias, ¿no? Y siempre aparecen primero los miedos de las consecuencias que podría llegar a tener, y después las apropiaciones que le podemos dar en otro sentido. Las redes sociales en la virtualidad no debieran ser muy distintas, o no debiéramos pensarlas muy distintas a cómo construimos vínculos, y ahí me parece importante tejer puentes entre la materialidad y la virtualidad, ¿no? Las redes sociales primero se presentaron de ese modo, se presentaron como la posibilidad de recuperar vínculos perdidos, de toda la trayectoria vital de cada uno, de cada una. Después las adolescencias y las infancias las empezaron a resignificar, como habitualmente ocurre. Uno va resignificando y proponiéndole otras cosas a ese espacio que se va construyendo en común. Y después, o ahora, se le está encontrando también a las redes y todo lo demás que hemos enumerado, otros usos y aprovechamientos posibles. Esto de alguna manera inspiró el libro que hoy vamos a presentar, Enseñar Historia en la Era Digital, del que sos un coordinador, ¿no, Mario? Sí. Sí, realmente, bueno, ese libro intenta justamente hablar de las redes, hablar de las plataformas, hablar de las potencialidades de TikTok, de los debates que hay en Twitter, en fin, y de otros muchos ámbitos de enseñanza de la historia que están justamente en el contexto digital, ¿no? Y todo esto, ¿qué piensan ustedes? ¿Suma, complementa? Hay que, digamos, decir, aquello que formó parte del pasado ya no, y entonces ahora viene esto. ¿Cómo sería? Bueno, a mí me parece que hay, digamos, una gran dualidad entre potencialidades y peligros, ¿no? O desafíos, ¿no? Las potencialidades son enormes, ¿no? Porque la fuerza de la imagen es realmente muy importante, porque puedes comparar informaciones, porque puedes hacer la información mucho más dinámica. Uno de los temas que tratamos en el libro, por ejemplo, es el uso de los mapas, ¿no? Que a menudo en un texto siempre el mapa, por más que quieras, es estático, es bidimensional, mientras que un mapa en un contexto de imagen pues es tridimensional y además es dinámico, en fin, y podemos poner muchos más ejemplos. Dos personas o dos autores o dos historiadores presentando dos perspectivas distintas sobre un mismo tema. O sea, es decir, las potencialidades de lo digital son realmente enormes. Ahora, al mismo tiempo, también son muy peligrosas. Un peligro, a ver. Bueno, un peligro son las tan conocidas fake news, ¿no? Que se pueden dar con respecto al presente y son muy conocidas con respecto al presente, pero que también las tenemos con respecto al pasado, ¿no? Un colega y amigo, Sam Weinberg, de la Universidad de Stanford, viene trabajando desde hace ya como 8 o 10 años, apoyado por la Fundación Spencer, muy prestigiosa en investigación educativa en todo el mundo, sobre
cómo alumnos y a veces incluso profesores y a veces incluso personas, digamos, de niveles académicos altos, no tienen la suficiente discriminación para darse cuenta de cómo contenidos históricos en las redes están falseados y transmiten información, digamos, fraudulenta, ¿no? Claro, y en ese sentido es como si docentes y alumnos tuviesen que aprender juntos hoy esto. Vamos a ver algo, vos hablabas de pensar la historia, ¿no es cierto? Vamos a ver en imágenes y nos vas contando, bueno, si con todas estas herramientas hoy, ¿qué implica pensar la historia, ¿no? Y en cuánto ayudan, favorecen, enriquecen. Ahí vamos a ver entonces las imágenes y nos vas contando. Lo vemos. Mi encuentro con los mapas fue en realidad en el momento en el que yo estaba haciendo mi tesis de doctorado en historia. Yo trabajé sobre relatos de viaje imaginarios y expansión ultramarina europea en el siglo XVI. Comenzó ahí una búsqueda de mapas o de material cartográfico que tuviera que ver con formas de representar lugares inexistentes. Y en esa búsqueda, en realidad, digamos, encontré pocas muestras o pocos mapas sobre no lugares, y sin embargo los pocos que encontré me fascinaron en el sentido de que eran representaciones o eran imágenes sobre papel, líneas en una superficie plana, que daban cuenta de lugares que en realidad no tenían una referencia externa o que no existían por fuera de ese plano, ¿no? Por fuera de esa superficie de papel, y a la vez tenían una entidad o tenían un valor cartográfico según el contexto en el que alguien las estuviera viendo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, con la publicación de Utopía de Tomás Moro en 1516, una de las imágenes que se publican en las primeras ediciones es un mapa de la isla de Utopía. Y a diferencia de ese pequeño círculo de humanistas al que Moro se dirige y con el que Moro en algún punto conversa y entra, digamos, en el juego de hablar de un lugar que no existe, hubo personas en el siglo XVI que creyeron que Utopía realmente existía. Y eso me hizo ver de forma muy lisa o de forma muy directa que un mapa podía dar cuenta de lugares existentes de la misma forma en la que podía dar cuenta de lugares inexistentes. Bueno, hay toda una historia del uso de los mapas en la escuela, ¿no? Lo recordarás como alumna o también vos, desde el mapa que se calcaba. Claro. Y quizás era más importante calcarlo bien que entenderlo. ¿Qué recordás o cómo fue evolucionando eso como docente? Sí, bueno, el mapa es un soporte fundamental y todavía nos está costando pasar de la bidimensionalidad que mencionaba hace un rato a trabajar dinámicamente y trabajar desde otras materialidades y desde la virtualidad. Pero vamos en ese camino de acercarnos y trabajar pudiendo ver el proceso, pudiendo entender la espacialidad y la construcción del territorio, cómo se va, cómo las sociedades van construyendo ese nuevo territorio y no quedarnos con una imagen fija de naturalizar los límites, las dimensiones. Claro. Y demás. ¿Cómo se trabaja el mapa de pronto en una clase de geografía y cómo se lo trabaja en una clase de historia? Claro, y en este sentido, digamos, todos los instrumentos digitales tienen unas posibilidades enormes, ya digo, tremendamente dinámicas, ¿no? Porque se puede ver cómo el territorio de un país cambió a lo largo de un siglo, de decenas de años. Claro, cambió la extensión. O disminuyó. O disminuyó, claro, y se ve además como fue producto de conflictos, ¿no? Sí. Entonces esto es muy importante, relacionar los conflictos. Por ejemplo, cuando Estados Unidos tiene una guerra con México a mitad del siglo XIX, llega hasta México DF y por tanto
digamos, a partir de ahí, una parte muy importante del territorio mexicano pasó a Estados Unidos. Comparar el mapa de Estados Unidos antes y después de esa guerra es darnos cuenta de las transformaciones que se producen en el 19, ¿no? Sí. ¿Qué es un TikTok? Lo nombraste hace un momento, enseguida lo vamos a ver. ¿Qué es TikTok? Bueno, TikTok, yo no soy una especialista en TikTok, no lo consumo, pero lo voy aprendiendo con mis estudiantes. TikTok es una red social que tiene la capacidad de sintetizar mucho más los contenidos. Ese abreviar los contenidos lo hace muy atractivo para los estudiantes que están acostumbrados a un vértigo de la información y de la circulación mucho más grande que nosotros. Lo vemos entonces, ahí lo estamos viendo. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué les parece? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está haciendo? Claro, es un tutorial, está aprendiendo, está desarmando en este caso el celular, y el TikTok puede tener desde este contenido hasta otros que, por ejemplo, a los fines de la historia o las ciencias sociales sean interesantes. Por ejemplo, Mario, ¿qué podría aportar un TikTok? Bueno, un TikTok, por ejemplo, puede ser tremendamente útil para explicar el concepto de revolución. Sí. El concepto de revolución, por ejemplo, Revolución Francesa, es una situación que en realidad se produjo en otros muchos momentos, es decir, un tumulto, una rebelión, unas luchas, pero que sin embargo llega a producir unas transformaciones, digamos, impresionantes de forma cualitativa, de tal manera que ya el tiempo, tanto en Francia como en Europa como en el mundo, es antes y después de la Revolución Francesa. Explicar ese concepto de revolución como una especie, digamos, de explosión, de reacción química, por decirlo de alguna manera, ¿no?, forma una analogía, y esa analogía, uno mediante un video de TikTok de 1 minuto y medio, 3 minutos, explicas ese concepto, digamos, de forma analógica, y eso le puede calificar al chico, a la chica, muchísimo, digamos, de una manera muy visual, muy rápida, muy pregnante, ¿no?, muy eficaz. Entonces, ese concepto antes un profesor o profesora podía estar explicando verbalmente y además puede ser aburrido, mientras que todo lo visual es tremendamente, digamos, potente, ¿no? Sí, atractivo y rápido, así se instala una idea que puede disparar tantas otras cosas. Ahora, ¿cómo hay docentes seguramente que acompañan todo esto, que lo promueven? También nos dirás, si los hay, que sienten rechazo, prejuicio, desconfianza. Todo esto se da. Sí, claramente sí. Cada docente no deja de ser una persona atravesada por toda su historia, todo su recorrido biográfico, y ahí están todos sus miedos. Y la verdad que hay tanto interés por apropiarse de lo nuevo o de lo que aparece como nuevo, como resistencias a eso. Pero bueno, en el trabajo cotidiano, en la búsqueda de resolver las situaciones que se nos presentan y poder dialogar con nuestros estudiantes, van apareciendo esos puentes de animarnos a distintas formas de la virtualidad y de la comunicación en la virtualidad. Sí, y ya nos dirás también, Mario, en ese animarnos, también, ¿qué les pasa a los docentes que hoy muchos de estos temas los aprenden de los alumnos o a la par claro, de ellos, sí, ¿no? Sí, sí. Y eso, entonces, ¿qué produce en el rol del docente? Bueno, por supuesto, TikTok puede ser un disparador, instalar una idea, una obra de teatro también. La guerra de Malvinas duró 74 días, del 2 de abril al 14 de junio de 1982. Los ensayos de esta obra duraron un poco más. ¿Nombre? Marcelo Vallejo. ¿Edad? 54. ¿Rango? Soldado. Do you remember any music from the Falklands War?
No, not really. Does any music remind you of the war? I wrote a song called Soldier, Soldier, and I still think it should have been in this play. Oh, soldier, soldier, you look so handsome and brave. You've got the world to save. Do you really feel the pain? Oh, soldier, soldier. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Gracias. ¿Por qué cantás en inglés? Porque tengo una banda tributo Beatle. Y como soy el baterista, canto los temas que cantaba Ringo. I joined the British Army at 18. My father and my grandfather were in the British Army. My first selection was medical exam. Step back. 11 stone 2. Arms up. Yo no quería ser soldado, pero acá en la Argentina existió la ley de servicio militar obligatorio hasta 1995. A todos los varones, a los 18 años, los sorteaban con los 3 últimos números del documento. Algunos, para no hacer la colimba, fingían enfermedades, se hacían los locos o hasta coimeaban. When I finished my training and passed my commando tests, we were awarded our green berets. My family came to the parade. I was proud, but I didn't think I'd go to war. Some Marines, like Jackson here, would pack women's clothing into their equipment. And some nights we'd go to the bar, have a few beers, and we'd be dancing like we're in a discotheque. Bueno, imperdible, conmovedora, ojalá se vuelva a dar en la Argentina, una obra que de verdad, como mínimo a partir de la adolescencia, todos los argentinos debieran ver. Muy chiquito y nos vamos al próximo bloque. Campo minado, material interesantísimo para aportar desde la historia. ¿La idea es solo para atender al argumento o también a la apuesta, a lo que la apuesta va mostrando? A las dos cosas, ¿no? Porque una de las causas de haber trabajado justamente como hicimos nosotros en una escuela con esta obra es porque hoy día esta obra puede estar en cualquier pantalla, en mi celular, claro, en el tuyo, en el de cualquiera, en cualquier momento, mientras que vamos en el colectivo. Entonces, esto es lo que realmente ha transformado. Las películas se usaban más o menos en la enseñanza de la historia de hace mucho tiempo, pero con la digitalización lo que ocurre es que esto es accesible en cualquier momento. Así es. Antes, si con suerte un docente quería que se vea una película en el aula, había que tener pantalla, había que tener el proyector, había que conseguir la película. Nada de esto hoy es necesario. En todo caso, sí, la disposición de incorporarlo. Nos vamos al próximo bloque, seguimos con nuestro tema de hoy, enseñar historia en la era digital. Bueno, hablamos entre otras cosas de TikTok y podríamos nombrar otras más, pero te quería preguntar, Flavia, ¿la idea es que los alumnos sean tanto consumidores como productores? Sí, claro, por supuesto. Ellos ya vienen a la escuela con una experiencia de consumir redes y consumir virtualidad. Y el desafío en el aula es, bueno, ¿qué podemos hacer, qué podemos construir con eso? Y cómo podemos hacerlo circular de otras maneras, ¿no? Entonces, sí, siempre es en el sentido de trabajar, crear con y entender entonces a la virtualidad como herramienta, ¿no? Para producir, problematizarla sí, pero producir con ella. Claro, y lograr un material que por otra parte puede circular, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Y comunicarse a otros. Es profesora de historia en nivel medio y terciario y nos cuenta su trabajo Mariana Wynn.
Considero fundamental hoy incluir los recursos digitales en el diseño de nuestras clases. En mi caso soy profesora de historia, creo que para toda el área de las ciencias sociales implicó una gran riqueza para el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Más que nada que nosotros partimos, cuando enseñamos, de los intereses y las realidades de nuestros y nuestras estudiantes. Entonces es fundamental hoy que el mundo digital ingrese también en esos diseños y en nuestros planes de clase, porque es la realidad, el territorio y el lugar en lo que los chicos y las chicas nacieron y habitan cotidianamente. En mi caso, fundamental, partimos de la base de usar el Classroom, que es una aplicación que es un aula virtual, en la que en general volcamos todo lo que hacemos en cada clase. Muchas veces cuando hay que traer algo se establecen recordatorios, cuando hay una evaluación, cuando hay un emergente en el aula y queda algo pendiente, después lo podemos subir ahí y los chicos en cualquier momento lo pueden ver, y enriquece un montón la enseñanza porque abre el aula más allá del momento institucional de la clase. También utilizo redes sociales. Ahora, las redes no las utilizo con la función en sí que tienen las redes. Por ejemplo, el Facebook no lo utilizamos para hacer amigos, sino que lo usamos para pensar históricamente. En mi caso es diseñar el perfil de Facebook de un sujeto histórico en un momento determinado, y eso implica sacarse conocimiento de una manera completamente distinta, pero muy abarcativa, porque ahí tenemos que conocer el contexto, conocer el personaje, conocer las mentalidades, qué pensaba, quiénes eran sus amigos, por qué, quiénes eran sus enemigos, por qué, hasta poder incluir el contexto internacional, buscar las páginas que le gustan, a quién había bloqueado. Bueno, desde ese lado es muy interesante el uso del Facebook, que lo mismo se puede hacer con el Twitter y lo mismo se puede hacer con el Instagram. Hasta para evaluar, utilizamos una plantilla de Instagram con el proceso de independencia, y en cada uno puede darle las publicaciones que quieren que los chicos hagan el copy o escriban de qué se está hablando en esa publicación, o podés hacerlo libremente, que a través de X cantidad de publicaciones en Instagram se reconstruya el proceso que esté estudiando. Como vamos diciendo, es fundamental y clave. Uno puede utilizar todo lo que el mundo digital informático nos brinda, todo lo puede utilizar. Lo que sí tiene que estar ahí claro y fuerte es el rol del docente. ¿Qué consignas uno elige para usar determinados soportes, determinadas redes, determinados dispositivos? Es interesante esta unidad comunicacional que se llama meme, ¿no? La construcción de memes es una actividad que invita a pensar, que es divertida, que parte de la realidad cotidiana de los y las estudiantes, que pueden llevar una conversación a través de memes. El diseño de un meme permite pensar de forma humorística, tener en cuenta a un otro que va a leer ese meme, porque el meme nos lo diseña para un público determinado, porque si uno no está en ese tema, si no conoce el contenido, a veces puede no decir nada. Tiene que ser un mensaje rápido, claro, sintético. Atrás de esa elaboración de un meme, que uno lo ve tan fácil y tan sencillo, hay un montón de contenido, de lectura, para llegar a esa super síntesis a la que nos invitan, ¿no?, la producción de memes. Y además tiene una particularidad que es muy divertida. Y los chicos, en general, cuando uno los invita a la producción de memes, siempre es puedo seguir haciendo. Y a veces hasta en la casa siguen haciendo memes. Vienen a la otra casa y te muestran el que se les ocurrió, el que lo hizo, y los invita, los obliga a seguir buscando más. Creo que es fundamental para presentar las clases distintas, para acercarse al contenido de una forma diferente, que los interpele, que es el territorio que ellos habitan, que es su realidad cotidiana. Entonces enriquece muchísimo para el diseño de nuestras clases. Bueno, le agradecemos a Mariana Wynn. ¿Querés comentar lo que nos contó? Sí, a mí me ha parecido espléndido estas ideas, realmente muy interesantes y muy
valiosas en el sentido de que no es un tema de usos digitales sí o no, sino cómo. Y hay un énfasis en eso súper interesante, ¿no? Y la idea del meme, por ejemplo, en cuanto a, como ella ha dicho, la condensación. Un meme condensa. Así y por lo es. tanto, un meme es tan valioso como una fórmula matemática, digamos, ¿no? Entonces, que el alumno, la alumna pueda usarlo, pueda generarlo, pueda producirlo, es un acto de pensamiento impresionante, ¿no? Así es. Bueno, Flavia, vos trajiste acá esto que se ha dado en llamar fanzines. Nos contarás qué son los fanzines, pero también cómo interviene la tecnología aquí. Sí. Bueno, un poco los fanzines surgieron, en realidad hay toda una apuesta acá a producir y producir colaborativamente, producir con otros, que eso es lo que además me parece maravilloso y tengo que recalcar de la escuela pública y de la solidaridad y el trabajo que se da en lo público. Nuestra propuesta de fanzines surgió en realidad de una colega que nos compartió desde la literatura en otra escuela su experiencia con años superiores, con cuartos y quintos años. Y nosotros nos animamos como equipo de trabajo, todo un grupo de docentes de primer año, a proponerles a nuestros estudiantes pensar América, pensar lo próximo, pensar lo nuestro, y llegar a la producción de estos que son revistas de aficionados, se podría decir. La producción es material. Eso es un fanzine. Esto es una fanzine. Revista es una artesanal, revista artesanal, ¿no es cierto? hecha por aficionados en principio. Tiene una larga tradición y una larga historia. Pero bueno, la tecnología en esta materialidad aparece en esto que señalábamos antes de la no competencia entre tecnologías, sino ponernos a pensarlas y a problematizarlas. Sobre todo que en primer año el recorrido de la historia nos remonta a una historia de una primera humanidad muy remota y que tenemos que poder pensar la tecnología en relación a las industrias líticas. Y entonces, ¿qué vínculo? ¿Cómo podemos pensar y llamar tecnología a la vez a un celular o a la internet y a una piedra a la que logramos un filo? Así es. Y ese es el recorrido de tecnología que estuvimos pensando y que aparece acá. Aparece como contenido y aparece en el hacer. En el hacer, porque la tecnología interviene, esto se hace con papel reciclado. Se utilizó papel reciclado, se trabajó utilizando tutoriales de cómo reciclar papel y construyendo del paso a paso también después los estudiantes. Trabajamos con distintos videos también y soportes, trabajamos con un Classroom, todo el recorrido del año se fue proponiendo en un Classroom que nos servía también a estudiantes, como decía la profesora Wynn, a estudiantes y docentes para construir la bitácora, porque en el principio del proyecto costaba visualizar el resultado final. Y esa bitácora entonces nos fue acompañando. Y el diseño, ahí también intervino la tecnología. Sí, por supuesto. Sí, ¿Cómo? sí. En el diseño, bueno, el diseño estuvimos trabajando, cada hoja tenía un soporte visual de circulación en redes, o fílmicos, películas, y después en la elaboración cada estudiante tenía la libertad de tomar de cada insumo lo que le interesara y construir en el espacio definido un qué, un cómo y para qué y para quién contarlo. Y hay una herramienta digital que se llama Canva, ¿no es cierto?, que se utiliza para el diseño. Sí, en este caso, en los primeros años todavía no lo llegamos a utilizar y esperamos en la profundización del proyecto para el año que viene poder también trabajar en la virtualidad con el Canva, porque los estudiantes también, es esto que decíamos inicialmente de el consumo y la producción. Vamos progresivamente pasando de ese consumo a poder producir con las herramientas digitales. Claro. ¿Conocías los fanzines, Mario? Bueno, la verdad es que tenía una idea muy general, pero me ha parecido súper interesante que, por ejemplo, yo tuve oportunidad de dar unas conferencias en Japón el año pasado que me invitaron, y en Japón es impresionante el uso que hacen los adolescentes de lo que ellos llaman manga, y me quedé impactado visitando algunas escuelas y trabajando con algunos colegas de la
impresionante, digamos, extensión de todas estas aplicaciones. Es que tienen esto que decíamos de el impacto visual y la capacidad de condensar y de síntesis, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a seguir hablando sobre todo esto. Vamos a ver ahora algunas escenas de la película Los asesinos de la luna y nos contarás, Mario, por qué. Whose land is this? My land. Well, 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 our war hero has arrived. You made a good choice coming back here. Osage are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmarted everybody. They have the say who gets the oil. Son, I got a question. You like women? That's my weakness. Well, we mix these families together, and that estate money flows the right direction. It'll come to us. Shomikasi. That's how you are. I don't know what you said, but it must have been Indian for handsome devil. Why did you come here? I work with my uncle. You scared of him? Oh, he's the nicest man in the world. The Osage, their time is over. We got to take back control of our home. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. We have so many deaths, we've lost count. It's just bad luck. Seems more like an epidemic than bad luck to me. Osage is dying by the enemy. Do not let them die alone. Evil surrounds my heart. You gotta pick a side. I don't even know if you love me anymore. Of course I love you. And kill these men who killed my family. Did your wife say who she was most afraid of? Don't do something you're gonna regret for the rest of your life. I ain't got nothing but regret. Bueno, ¿por qué la elegiste? Bueno, yo diría básicamente por tres conceptos. Silenciamiento, empatía y diálogo. Silenciamiento porque a menudo en la enseñanza de la historia se ha dado muy tradicionalmente el olvido de muchos grupos, ¿no? Aquí están los indígenas... sobre todo las minorías, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, realmente, digamos, las producciones digitales, como estamos diciendo, en este caso masivas, como es una película ni más ni menos que de Scorsese, ¿no? Bueno, está poniendo, destapando de alguna manera este silenciamiento, ¿no? Como si esas minorías no hubieran existido, y realmente no solamente existieron, sino que le pasaron muchas cosas, ¿no? Muchas de ellas no muy positivas. Empatía, porque la historia no solamente son grandes conflictos, grandes estructuras, sino también lo que les pasa a las personas concretas, a las personas reales. Antes hablábamos de Campo Minado, de Lola Arias, y ahí estaban los excombatientes británicos y argentinos que les pasaron muchas cosas, que murieron, que se sacrificaron. O marcó la vida de todos los que sobrevivieron. Exactamente, ¿no? Y por último, diálogo, porque si una obra cinematográfica está hecha con sensibilidad, con profundidad, como es este caso, vemos las diferentes perspectivas, ¿no? Y entonces está el diálogo que se puede dar en la película y el diálogo que puede el profesor, la profesora llevar al aula para entender las diferentes perspectivas de los diferentes grupos que han intervenido en esa situación, ¿no? Bien, ahora vuelvo algo atrás, cuando hablábamos de los memes o podemos hablar de un podcast también. ¿Existe el riesgo que la forma y el tiempo que lleva la forma supere el contenido? Bueno, el riesgo siempre está y es la atención, hay que lograr el equilibrio. Eso tiene que ser un trabajo consciente de cada docente y cada grupo de docentes,
porque también aparece esto, la singularidad de las individualidades y los gustos y pareceres de nuestros estudiantes. Entonces puede ser que muchas veces nos perdamos un poquito en las formas, pero ahí es ese saber coordinar la tarea y tener claro el para qué, que nos va a ir llevando nuevamente a pensar el equilibrio entre forma y contenido. Entonces, ¿qué podríamos decir? A ver, la incorporación de todas estas herramientas es a puro riesgo, es a pura ganancia, algo se pierde. Sí, yo creo que hay muchas ganancias posibles, pero me parece que siempre y cuando evitemos el que sea un uso superficial, ¿no? El que sea un uso puramente adictivo, puramente de entretenimiento. Hay que llevarlo, me parece, a la complejidad, a la reflexividad, al diálogo, al hacer pensar sobre las cosas, ¿no? Bien, nos vamos al próximo y último bloque. Vamos a trabajar un poquitito, mostrarles el último libro que nos trae hoy Mario Carretero y redondeamos el tema de hoy. Ciencia y corazones es confiar. Seguimos entonces, si hay también un, ¿cómo llamarlo? A ver, recurso, herramienta que se está usando en las escuelas desde hace un tiempo y nos dirá Flavia si lo usan ustedes, qué es lo que aporta, ¿qué es el Padlet? Sí, bueno, el Padlet, si lo tenemos que traducir a alguien que no utiliza habitualmente herramientas del entorno virtual, el Padlet es como si fuera una gran cartelera colaborativa, virtual, que de hecho replica el formato de una cartelera que cualquier adulto o adulta puede encontrar en una oficina, ¿no? Donde uno va pegando los post-it y con algún contenido o algún recordatorio específico. Entonces se utiliza a veces a modo de síntesis de un recorrido trabajado, donde todos los estudiantes pueden participar colaborativamente, tomando una cita, tomando algún texto trabajado o buscando y poniendo link, trabajando con links, linkeando información trabajada con otras búsquedas que hayan realizado. Sirve a los modos de presentación, entonces, al final. Y por supuesto puede incluir videitos. Puede incluir videos, puede incluir vínculos a artículos periodísticos, a imágenes, a mapas. Claro, puede estar producido desde la escuela y también se puede ir añadiendo participación de la familia. Sí. Sí. En general participan los estudiantes porque también es ese otro trabajo con la comunidad, que se acerquen las familias lenta y progresivamente también a participar. Bueno, y todo, ¿el Padlet también lo toman en cuenta, Mario? No lo hemos trabajado nosotros en este libro y en algunas de nuestras investigaciones, no hemos trabajado específicamente sobre eso, pero sin duda como una herramienta, como otras muchas, digamos, que tienen efectivamente, como estabas indicando, unas virtualidades, unas potencialidades enormes, ¿no? Bueno, vamos a ver algo del material que trajiste entonces y nos vas contando de qué se trata, Mario. A ver. Sí, bueno, por ejemplo, hemos analizado la importancia de las plataformas que se hacen, digamos, ad hoc para producir la enseñanza de una historia más reflexiva, más comprensiva, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una plataforma que usa el proyecto Zero, muy conocido, de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, donde este proyecto nace como un explorador, estaba apoyado por National Geographic, iba recorriendo el mundo y iba, digamos, enviando reportajes y compartiendo esos reportajes con alumnos que estaban en diferentes aulas, ¿no? Y después se ha convertido en un proyecto que conecta a estudiantes, lo usan como 60.000 estudiantes en cerca de 30 países, donde están compartiendo, digamos, cuestiones sociales y culturales y también históricas sobre los diferentes contextos en los que ellos están. Entonces es una gran plataforma creada, digamos,
exprofeso, pero que se está convirtiendo, digamos, en una plataforma de una enorme potencialidad, ¿no? Claro, y se comparten también temas de actualidad de cada uno de esos lugares. Exactamente, claro. sí, se comparten temas de actualidad, se comparten preocupaciones de los alumnos, cómo ellos se ven con respecto al pasado de su país, qué conflictos tienen, culturas distintas, costumbres distintas, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo se puede crear una plataforma que no existe, pero que, digamos, se va modificando y produciendo en función de lo que van haciendo los alumnos y las profesoras con esa plataforma, ¿no? Claro. Bueno, seguimos viendo tantos recursos diversos. También, Flavia, nos podés ir contando de a poquito, cuando uno abre el celular muchas veces se encuentra con Reels. Y esto, ¿qué aporta? Y contanos si también se puede producir en relación a, bueno, aportar en las clases de historia o ciencias sociales. Sí, a ver, los Reels, como todos los insumos y herramientas que van apareciendo dentro de las plataformas ya existentes, se pueden ir aprovechando y reutilizando en el sentido del que veníamos hablando. Nos permiten esto, contar una breve historia, armar un recorrido con un inicio y un fin, desde un lugar de mucha síntesis, ¿no? De condensación. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos espacios? Esta capacidad de síntesis, de economizar para ir a la centralidad del problema y poder delimitar precisamente el problema que se quiere trabajar. Claro, y a partir de ahí, en todo caso, sí, desarrollar todo lo que va provocando, ¿no? Vamos a ver el que está relacionado con los videojuegos enseguida, que como todos sabemos, tienen muy mala prensa. Primero, que estamos viendo, Mario. Sí, bueno, es un material, digamos, que se ha producido justamente para mostrar las diferentes características de los videojuegos como potencialidad didáctica, por un lado, y por otro lado, para explicar, digamos, las actividades cognitivas que están ocurriendo en los videojuegos, ¿no? Que pueden ser muy básicas, muy elementales, simplemente, digamos, vamos a llamarle, entre comillas, conductistas, es decir, estímulo-refuerzo, o pueden ser muy complejas también. Es decir, que en un videojuego pueden estar pasando cosas muy distintas, pura adicción que no lleva a una actividad cognitiva, digamos, profunda, o puede ser de estrategia, planificación, resolución de problemas complejos. O sea, en un videojuego, en realidad decir hoy día videojuego es casi no decir nada, porque es una industria que ha crecido y sigue creciendo de una manera exponencial. Hay inversiones millonarias privadas y públicas en la creación de videojuegos, y tenemos todo tipo de cosas en los videojuegos, ¿no? Y algunos muy interesantes. Ahora hay muchos chicos dentro o fuera de la escuela que están produciendo sus propios videojuegos. El tema ahí es, volvemos un poco a lo que decíamos antes, es solo alcanza el dominio de la técnica para producir un videojuego, o hay que pensar qué es lo que ese videojuego puede aportar como desafío para quien lo va a jugar. Claro, de hecho hay videojuegos, ¿no? Minecraft y algunos otros más que justamente se están usando de tal forma que el usuario puede aprender a programar y puede aprender rudimentos de robótica, a veces no solo rudimentos, a veces cosas más avanzadas, de tal manera que el chico, la chica puede jugar con el juego y generar, como decía antes Flavia, producir también un juego diferente con el que empezó, ¿no? Ahora, ¿cómo resolver en las escuelas el conflicto que yo supongo que existe en relación a el docente que de pronto sabe menos que los alumnos? Y entonces, ¿qué pasa? Y a ver, ¿se desdibuja su rol? ¿Quién es el que dirige la actividad? ¿Es conflicto? Bueno, podría llegar a serlo o no, en realidad. Creo que es una oportunidad para los docentes de esto que siempre leemos en nuestra formación, de democratizar la palabra, de deconstruir el propio rol, de entenderlo desde otro lugar. De dar protagonismo a los estudiantes. Claro. Creo que es esa oportunidad. Y que cuando ocurre,
el vínculo se construye de otra manera y la escucha, cuando nosotros queremos comentar o trabajar algún contenido desde otro lugar, también ocurre de otra manera. Cuando se le da ese protagonismo y ese lugar a los estudiantes de, bueno, contame, a ver cómo es. Yo particularmente aprendo mucho de mis estudiantes, de esto, las redes, lo que circula, lo que consumen, cómo se produce. Y me parece que es muy enriquecedor darnos ese lugar para esto, no olvidar que es una comunicación intergeneracional y que tenemos que cotidianamente construir esos vínculos con estas y otras herramientas. Bueno, para todo esto supongo que se necesita, primero, dispositivos en los alumnos, en las escuelas, capacitación. Sí, sin duda. Y ¿cómo nos va con eso? ¿Cómo nos va en el mundo y en la Argentina? Bueno, me parece que hace falta ¿no? Hay que hacer una inversión fuerte, me parece, en capacitación, tanto pública como privada, ¿no? Porque ciertamente no es que sea, digamos, algo totalmente que sin capacitación no se pueda construir. Como decía antes Flavia, hay un aspecto dialógico, un aspecto de interacción y de generar entre todos las personas que componen un aula que tiene muchas posibilidades. Pero sin duda ninguna, claro, la capacitación es también indispensable, porque todo esto, una de sus características es que está cambiando constantemente, ¿no? Esta es una de sus ¿no? Es decir, que los videojuegos versión X, dentro de un año, 2 años, han cambiado muchísimo, ¿no? Ya nos contarás más, pero algo de todo lo que estuvimos reflexionando está presente en el libro Enseñar Historia en la Era Digital. Sí, en el libro hemos intentado dar un panorama del uso, por ejemplo, como decíamos, de videojuegos, también de plataformas, las más conocidas, por ejemplo Twitter, pero también las plataformas que se hacen, como decíamos antes, es profeso para generar un uso didáctico, digamos, reflexivo y complejo, y otros diferentes, digamos, ámbitos, ¿no? de lo digital, ¿no? Pensaba también, para ir cerrando, cuando se propone a los alumnos hacer memes, hacer todo lo que hemos dicho, ¿cómo se evalúa? Bueno, se evalúa, por supuesto, siempre en el recorrido, en el proceso, y después también llegar al resultado. Por eso nosotros partimos esta fue nuestra primera experiencia, que estamos orgullosos de nuestra experiencia. Los fanzines. Y nuestros estudiantes también. Y la evaluación fue justamente colectiva, en la capacidad y en la posibilidad de apropiarse que tuvieron los estudiantes y ellos mismos relatar la experiencia, socializarla con el resto de la escuela. Y entonces ahí poder ellos autoevaluarse, nosotros evaluar desde el resultado, llegar a construirlos, tener el producto final, pero fundamentalmente también que ellos puedan tomar la palabra, contar a otros. Y eso fue un logro para ellos, lo vivenciaron de esa manera y desde ahí es que plantearon la reflexión sobre lo que habían logrado. Claro. Del libro sos coordinador, sí. ¿Esto quiere decir que participaron otros autores de otros países? Sí, el libro en realidad se ha publicado este año, pero se publicó en el 22 en inglés. Sí. El libro, digamos, es producto de unos seminarios que hacemos en colaboración entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Flaxo, más o menos cada 2 años, hacemos un seminario internacional sobre diferentes ámbitos de ciencia de la historia. El del 2018 fue, digamos, sobre esta temática y ya llegó, se publicó en inglés y por suerte rápidamente hemos podido publicar la versión en castellano. Hay autores de Holanda, de Alemania, de Italia, en fin, de diferentes países que son básicamente personas que trabajan sobre el tema, ¿no? Y todos se plantean más o menos las mismas preguntas, las mismas preocupaciones.
Sí, creo que hay en este momento es una coincidencia de un conjunto de conclusiones que son en líneas generales las que hemos ido comentando aquí, ¿no? Es decir, cómo generar innovación didáctica en este contexto de posibilidades y problemas, ¿no? O desafíos, digamos, o peligros, digamos, en el uso de lo digital, y al mismo tiempo un análisis de las nuevas sintaxis, por decirlo de alguna manera, que generan los lenguajes digitales, ¿no? Sí, todo esto también nos deja la inquietud en relación a que continúe la distribución de computadoras en nuestras escuelas, que estén actualizadas, con todos los programas que cada vez hay que ir agregando para que todo esto se pueda hacer, ¿no es cierto? Sin duda. Bueno, de despedida, chiquito cada uno. Flavia. Bueno, primero agradecer el espacio y agradecer a mis estudiantes y a todo el equipo docente que participó. Yo simplemente soy una vocera atrevida. Una muy buena vocera. Y esto, la necesidad de que estén los dispositivos, que esté la inquietud y el espacio fundamentalmente en las escuelas públicas, ¿no?, de nuestro país. Así es. Mario, de despedida. Sí, bueno, sencillamente comunicar, digamos, que los investigadores, en este caso yo mismo y mi grupo, intentamos no solamente hacer, digamos, investigación básica, sino también desarrollos aplicados, abiertos, gratuitos para todo el mundo que lo pueda usar, y concretamente hemos generado una plataforma dentro de nuestras modestas posibilidades que se llama pensarlahistoria.com, que está ahí, digamos, como algo que hemos hecho para que pueda ser útil para la comunidad y donde reflejamos lo que investigamos y ojalá sea realmente útil. Bueno, no se olviden entonces del libro Enseñar Historia en la Era Digital, y de despedida, gracias a ambos por venir, tener en cuenta que la función de la escuela es no desestimar ningún recurso, usar todos, usar algunos, usarlos paulatinamente, usarlos colectivamente y sobre todo darles contenido. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa. Ciencia y corazones suenan.